Programa, qué hermoso. ¿Y cómo combinamos todo? Porque está con nosotros Juan Denis, el número 1, por supuesto. Muchísimas gracias. Y los... Hoy no hubo aplausos. ¡Ay, qué feo! Qué No. mal, qué mal. No va, que para que se me desabró, chicos. ¿Cómo están? En televisión pasa de todo. Sí, ahí está, ya estamos en televisión en vivo. Qué feo que no te ovacionaron. Hoy no me aplaudieron. No, y vas eso a que traer más tomamos regalos mates. ahora. No, eso porque no traje facturas hoy. Tal cual. Muchas gracias por estar acá, por invitarme y por todo. Así que Qué lindo me quedé tema. muy conmocionado ¿Viste? con la película. Por la peli, sí. Sí, tal me parece cual. que va a ganar el Oscar. No quiero salarlos, Ojalá. pero creo que sí porque tiene todo para ganar. Ojalá. Me parece que le pasa lo mismo que con El secreto de sus ojos. Sí. Veo lo mismo. Sí. ¿Vos Hasta decís? veo al mismo actor. Sí. Pero más allá de eso, Sí, no. la realización se nota que es de Oscar, ¿no? Es una Además es la primera superproducción. vez que a Darín lo veo hacer de otro que no es Darín. Entonces es muy interesante. Porque está haciendo. tirando No, pero una está haciendo de bomba. otra persona. Está haciendo otra persona. De Sí, está tercera. recreando un fiscal. No no está haciendo un personaje creado Por él. ficticiamente, ¿me entendés? Bien, Está haciendo algo. bien. No, te entendí como que Darín siempre actuaba de No, él. Darín Ay, es mi preferido por lejos. Ah. No. Quise decir que es la primera vez que hace algo real. Claro, de una persona que existió. Decís. De una persona que existió, No de una porque persona siempre tenía que crear un ficticia. personaje, Claro, ¿no? claro, tal cual. Debe haber sido súper complejo, me imagino, para todos los actores. Aparte, con una historia tan oscura, ¿no? De tanto dolor también. Sí. Tremendo. Ahora después vamos a ver qué onda Además, este jueves. viste como hoy hablamos de la risa, está tan cerca esa historia que no se puede todavía emitir humor sobre eso. No, que es claro. algo interesante, ¿no? O sea, viste que dicen, ¿sobre qué se tiene que reír la gente? Bueno, sobre eso todavía no podemos emitir ningún tipo de juicio de humor. Obviamente que con el paso de los miles de años, la humanidad se ríe de todo, pero es como que está muy cerca todavía todo eso que pasó. Hay que tener mucho cuidado también Sí. con el humor y justamente vamos a hablar de la tragedia, vamos a hablar del humor, vamos a hablar de la risa. Pero recién hablando un poco detrás de cámara, cuando estábamos armando por ahí esta entrevista, hablamos de la tragedia, ¿no? Y si uno piensa en tragedia, piensa quizás en una historia de amor no correspondida, piensa en un Romeo y Julieta, en una de estas situaciones Sí. donde está la tragedia, Claro. ¿no es cierto? Como máxima expresión de esto. Exacto. ¿Dónde encontramos el humor? Mirá, el humor aparece cuando vos no esperás algo y eso ocurre. Es la sorpresa. ¿Por qué te caes de una persona que pisó una banana y se cayó? Claro. Porque la persona viene caminando, no esperás que se caiga, pisa la banana y te caes. O un cable, ¿no? O un cable, como pasó acá, claro, que yo he pisado un cable y tuvieron que seguir conduciendo conmigo en el piso, ¿no? Diane, ella fue la que vio con más detenimiento todo eso. O sea, que yo no vi Claro, esa no lo caída. pudiste ver, ¿no? Porque no esperaba precisamente que yo me caiga y me caí. Pero fue tan trágica esa Fue caída. trágico porque dicen que esa viborita bautiza gente y yo compré terreno, ahí tengo un fragmento. No, porque encima, me siento mal, porque lo primero que me salió fue reírme y después Claro. preguntarle cómo estás, pero no Y podía la parar de rodilla reírme. rota al piso y ella riéndose de mí. Quebrado en mil pedazos, pero bueno. Así que el humor, el filósofo Arthur Schopenhauer decía que hay humor cuando se pone algo donde no creíamos que iba a ir. Entonces ahí aparece el humor. Entonces vos me pones el ejemplo de Romeo y Julieta y yo te diría... Por poner una tragedia. Por poner una tragedia. Yo te diría que eso no hubiese sido trágico si tenían WhatsApp. Entonces ahí ya aparece... ¿Cómo hubiese cambiado la historia, Claro, ¿no? es decir, ahí da risa el decir, pensar que terrible tragedia se solucionaba con un WhatsApp. Che, no me suicide, tranqui, y Tranqui, se terminó. claro. Pasamos de la tragedia La risa. ahora, pasó, ¿cuánto? 400, 500 años de la historia. Yo te decía recién que de cierta historia no te podés reír porque no hemos hecho la suficiente distancia. Entonces pasarán generaciones sin poder reírse de ese tema. Pero lo interesante también es que todo lo que es risa es tragedia, pero lejos de esa tragedia. O sea, ¿por qué me río del que se cae? Porque yo no me caí. Claro. ¿Por qué se reía Diana? Porque ella no se caía. En cambio, Si se caído sería otra. probablemente si ella se caía, yo me reía de ella. Para que haya humor tiene que haber distancia también, ¿no? Entonces, es como que siempre la filosofía se preocupó de por qué nos reímos, porque también el exceso de risa me parece que no es recomendable, o sea, ser un pavote, estar todo el tiempo haciendo bufonadas. Aristóteles habla de este tema en el capítulo 4 de la Ética. Ya te estás riendo. No, pero me estoy riendo porque Aristóteles habló de todo. Sí. Y es como que dice el tipo, a ver, ¿reírse está mal o está bien? ¿No? Se pregunta. Y dice, si yo no me río nada, no voy a tener amigos. Y eso es una desgracia, o sea, una persona que no se ríe. Ahora, si me río de todo, soy un bufón también y soy insoportable.
lo interesante es buscar la astucia como para hacer buenos chistes en el momento que va. Ay, pero que es muy difícil. Es muy Juan. difícil. Hay gente que nace con esa capacidad, pero no todo el mundo. No, pero por ejemplo, en una especie de reunión de amigos, hacer chiste en el momento justo ameniza la situación. Sí, claro. Ahora, querer estar cada 10 segundos vuelve densa a la persona. Es más, no sé si ustedes vieron cuando entrevistás una persona que se dedica al humor, los mejores humoristas no hacen chistes en las entrevistas. Claro, no. No, o sea, no se hacen los graciosos. No, claro. Al contrario, están reflexionando sobre su obra de arte, qué sé yo, ¿no? Yo pienso en Enrique Pinti, que para mí era como un gran stand-upero, claro. el primero, el mejor de todos para mí. Y yo veía que cuando lo entrevistaban, por ejemplo, hablaba despacio, que él en su técnica hablaba muy rápido, Sí. pero cuando lo entrevistaban hablaba suave y no hacía mucho chiste, es como que estaba angustiado con la situación. Hay algo para mí también del payaso, ¿no? Esta Claro, cosa del clown, el del clown. payaso, de decir, mira, el tipo está pasando un mal momento, pero con la risa compensa una situación, ¿no? Eso te quería preguntar, el humor, la sonrisa, ¿tiene que ver también con un estado de ánimo, con la felicidad? Creo que tiene que ver con que nuestra condición final es trágica, o sea, todos terminaremos mal. Entonces, la risa lo que hace es atenuar esa tragedia que acontecerá tarde o temprano. Por eso que los perros no se ríen, por más que parezca que se rían, los perros no se ¿Verdad? ríen. No, me quedé Las pensando. hienas Los tampoco animales. se Los ríen, ¿no? animales Las no se hienas, ríen, es no, verdad. los animales no se ríen. ¿Pero por qué? Porque ellos no piensan en el final. Existencialmente diríamos que no se ríen los animales porque no son conscientes de su propia finitud. Claro. Entonces, el ser humano, la risa lo que hace es, el humor sobre todo, que es la risa compleja, lo que hace es alejarlo un cachito de ese destino final que todos terminaremos. Ay, pero yo también quiero no tener finitud. Quiero no pensar en eso. Pero probablemente, bueno, hay un cuento de Borges sobre inmortales que la gente ni se reía ni se saludaba. No, bueno, eso no. Me encanta reírme. Porque si fuéramos inmortales no necesitaríamos ni reírnos, ni tampoco necesitaríamos enamorarnos. Bueno, hay un montón de cosas. Todo lo que nos pasaría si no nos muriéramos, entre otras cosas, no nos reiríamos porque el reír lo que hace es alargar un poco la pregunta existencial. Claro. O el humor más que nada. O sea, el decir, bueno, vamos a terminar mal, pero mientras tanto comamos y Pasémosla bebamos. bien. Claro, Claro, claro. tal cual. Por eso también, viste, dígame si me extiendo en el tiempo, pero, No, vos dale. pero el tema de los chistes de velorio, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay uno que se hace el gracioso. No, Pero- y aunque no quieras. y aunque no Claro. quieras, ¿viste? Siempre hay uno que tira algo, porque son 24 horas, y eso me parece que tiene que ver también con la tensión que se vive ante el destino. O sea, somos 40, 50 personas que sabemos que nuestro destino es el mismo Que vamos que a el seguir. protagonista de esa situación, y entonces para alejarnos un poco de la tragedia, tiramos un chiste, ¿con qué harán? Bueno, Para algún relajar, chiste, ¿no? Que para- no quisiera decir un chiste, pero No, uno de los claro, tantos sí, que sí, surgen, sí, ¿no? para No, o relajar. Que son muy recordás buenos, a esa ¿eh? persona, porque a nosotros en mi familia nos pasó con mi abuelo. Lo estábamos velando y dice, ¿te acordás cuando hizo tal cosa? Y Claro. estábamos a las risas, o sea, Claro. y era como que nos daba en ese No, lugar. claro. Bueno, no, pero, de esa forma sí, porque uno. bueno, como que pero recuerda el que a lo ve alguien. de afuera es si está en un velorio y se están riendo, Sí. o sea, es la antítesis. Pero ¿por qué pasa? Pero eso es verdad, o sea, el contar anécdotas para reírse, porque en algún punto la persona cuando estaba en vida también estaba queriendo alejarse Claro. de ese destino. Entonces también lo recordamos cuando él se alejaba de ese destino. Tal cual. Bueno, la risa de salud, me parece que hay terapias de risoterapia Sí, incluidas. Todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Como todo en la vida, lo que pasa es que no somos equilibrados, entonces ahí viene Ahora, el que se un ríe, el que problema. se ríe realmente es feliz, esa es una pregunta que siempre me hice, ¿no? Hay gente que se ríe mucho y no sé hasta qué punto eso significa felicidad. Y hay gente que no se ríe tanto y es muy plena también. Para mí son dos cosas distintas y hasta a veces diametralmente opuestas. El exceso de risa no sé si es felicidad y el exceso de felicidad no sé si trae tanta risa también. Sí, me parece que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Con cómo uno se toma la vida, porque por ahí una persona puede ser seria y estar plena, quizás no sonreír tanto, y otras que nos tenemos la risa más fácil, también podemos serlo, ¿viste? Ni hablar. Tiene que ver con la personalidad. Qué temón el que estamos tocando el día de hoy, la vamos a seguir seguramente, pero tenemos que irnos a una pausa muy breve. Gracias, Juan, un No, placer. gracias a ustedes. Y Gracias. quédate porque vamos a hablar del cine santafesino junto con Obvio, Mauri Minotti, que nos obvio. vino a visitar. Ni ¿Te hablar, querés quedar en la entrevista también? No. A preguntar de No, cine. me tengo que ir, me tengo que ir. Pero me encantaría porque me interesa el puedo cine. creer. Te sigo desde las redes, Te decile. sigo- Decile que sí. No Qué lo buena puedo creer. excusa. Esto fue un chiste, ¿ves? Porque no lo esperábamos. Hacemos una pausa y ya volvemos. En la palestra de desconocidos.